Esta no es una historia cualquiera. No es un simple rumor de pueblo ni un invento para asustar a los más crédulos. Es un relato que se ha transmitido por generaciones, siempre envuelto en susurros, en advertencias dichas a media voz y en silencios incómodos cuando alguien se atreve a preguntar demasiado. Dicen que cada vez que se cuenta, se despierta una sombra antigua, como si la propia historia no quisiera ser olvidada. Quienes han escuchado sobre ella saben que no se trata de un mito aislado. Las versiones cambian de un lugar a otro, sí, pero en todas hay un punto común: la carretera desierta, la oscuridad que parece tragarse el mundo, y la aparición de una mujer que no debería estar allí. Una mujer que surge de la nada, con la mirada perdida, como si viniera de otro tiempo, de otro mundo, o tal vez de la misma muerte. Muchos intentan descartar lo sucedido como simples leyendas urbanas. Pero hay demasiados testigos que coinciden en sus descripciones, demasiados choferes con la misma mirada aterrada, y demasiados accidentes sin explicación que marcan esas rutas solitarias. Lo inquietante es que casi siempre ocurre en los mismos lugares: curvas olvidadas, caminos envueltos por bosques densos o tramos donde incluso la señal del celular desaparece. ¿Es posible que tantos estén mintiendo? ¿Que todos hayan imaginado lo mismo? Tal vez. Pero lo cierto es que los testimonios se repiten, las coincidencias son aterradoras, y las huellas que quedan en quienes la han visto son demasiado profundas como para ser ignoradas. Quédate hasta el final, porque después de conocer esta historia, tal vez nunca vuelvas a sentirte seguro al conducir solo en la noche. Todo comenzó en un pequeño pueblo olvidado al norte, un lugar que parece detenido en el tiempo. Sus calles son silenciosas, apenas iluminadas por faroles antiguos que chisporrotean cuando el viento sopla fuerte. Pero lo que más destaca, lo que más marca la memoria de cualquiera que lo visite, es la carretera que lo rodea. Una vía larga, recta y solitaria, que serpentea entre colinas y bosques que parecen no tener fin. Al caer la noche, ese camino se transforma en algo completamente distinto. Los árboles forman un túnel oscuro, las ramas se entrelazan como si intentaran atrapar a quienes se atreven a cruzarlo. Y el aire se vuelve tan denso que resulta difícil respirar. Los habitantes del pueblo lo llaman el Camino de las Almas. Para los forasteros puede sonar a un nombre romántico o incluso turístico, pero los lugareños jamás pronuncian esas palabras a la ligera. Lo hacen en voz baja, con un respeto teñido de miedo, porque todos saben lo que significa. Ese nombre surgió por las historias, por las experiencias repetidas, por los testimonios que se fueron acumulando durante décadas y que, de tan similares, resultan imposibles de ignorar. Dicen que desde hace más de medio siglo, cuando las luces del pueblo quedan atrás y solo queda la carretera devorando la oscuridad, algunos conductores comienzan a sentir que no están solos. Al principio son cosas pequeñas, un cambio en la temperatura, un escalofrío inexplicable, el sonido de un crujido en medio de la nada. Pero tarde o temprano, quienes han tenido la desgracia de transitarlo aseguran haber visto algo mucho más perturbador. Una figura. Una mujer. Siempre aparece del mismo modo, a un lado del camino, inmóvil, esperando. Su silueta delgada destaca en medio de la oscuridad, cubierta por una ropa clara, casi siempre un vestido blanco antiguo, gastado, como si hubiera sido arrastrado por el tiempo. El viento juega con la tela, y en ese vaivén, parece flotar más que estar de pie. Los conductores que la han visto intentan describir su rostro, pero ninguno lo logra con claridad. La mayoría coincide en que su cabello oscuro le cubre gran parte de la cara, ocultando lo esencial. Y lo poco que alcanza a mostrarse resulta aún más aterrador. Hay quienes dicen que sus facciones son difusas, imposibles de enfocar, como si la propia oscuridad se encargara de borrarlas.
Otros aseguran que sus ojos son lo único que se distingue con nitidez, pero que no parecen humanos. Son pozos negros, vacíos, como si miraras directamente hacia un abismo del que no podrías regresar. Algunos testigos relatan que cuando intentaron esquivar su presencia, el retrovisor revelaba algo aún más perturbador: la mujer ya no estaba en la orilla de la carretera, sino justo en medio del camino, mirándolos pasar. Como si jugara con ellos, como si siempre encontrara la manera de hacerse notar. Y lo más inquietante es que quienes se cruzan con ella afirman que no se trata de una simple aparición que desaparece al segundo. No. La figura lo sigue con la mirada, incluso cuando el auto avanza. Algunos dicen que sienten un peso en el pecho, otros que escuchan un leve murmullo, como un suspiro que se cuela entre el ruido del motor y el golpeteo de la carretera. Un murmullo que parece susurrar sus nombres. Lo inquietante de esta leyenda es que no existe un patrón fijo, no hay un sitio marcado en los mapas ni una hora exacta para el encuentro. Ella se manifiesta donde menos lo esperas. Algunos dicen haberla visto erguida en la penumbra, a la orilla de una carretera olvidada, tan quieta y tan blanca que parece una estatua abandonada en medio de la nada, con los ojos hundidos en una oscuridad imposible de describir. Otros, en cambio, cuentan que su aparición es mucho más agresiva, surge de pronto, materializándose en el mismo centro del camino, como si hubiera estado esperándote desde hace horas. Y con un movimiento lento pero inevitable, obliga al conductor a frenar con desesperación, convencido de que el impacto ha sido inevitable. El corazón late con violencia, los neumáticos chillan contra el asfalto y el miedo se adueña del pecho. La certeza de haber atropellado a alguien se vuelve insoportable. Pero al descender del vehículo, la escena es aún más aterradora: no hay cuerpo, no hay sangre, no hay rastro alguno de accidente. Lo único que queda es un silencio espeso, sofocante, un vacío que oprime los oídos. A veces, ni siquiera los grillos se atreven a cantar. Solo el zumbido distante del motor encendido y un aire helado que atraviesa la piel como cuchillas invisibles, dejando al conductor temblando, con la sensación de que algo lo observa desde la oscuridad. Algunos testigos aseguran que esa brisa gélida es la señal de su presencia, un aviso de que no están solos en el camino. Otros afirman haber sentido una mano invisible posarse sobre su hombro cuando regresaban al auto, como si la figura se negara a dejarlos marchar sin antes dejar su marca. Y aunque todos intentan explicar lo sucedido como un espejismo, un juego de la mente agotada, en lo más profundo saben que no fue un error de percepción, fue real. Un camionero llamado Julián relató su experiencia después de casi perder la vida en ese tramo maldito. Era una madrugada silenciosa, alrededor de las 3:15, cuando atravesaba un camino solitario conocido por los locales como el Camino de las Almas. Un sendero que pocos se atreven a cruzar de noche, porque dicen que es allí donde los vivos se encuentran con los muertos. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y la luna apenas iluminaba la carretera. Los árboles se cerraban sobre el asfalto como si quisieran atrapar a cualquiera que osara pasar. Julián, con años de experiencia al volante, intentaba mantener la calma, pero no podía sacudirse la sensación de que alguien lo observaba desde la oscuridad. De pronto, a lo lejos, distinguió una silueta femenina parada justo en medio de la carretera. No se movía. No pedía ayuda. Solo estaba allí, inmóvil, bloqueando el paso. El camionero reaccionó por instinto, tocó el claxon y frenó con todas sus fuerzas. Las llantas chirriaron, el camión derrapó varios metros y Julián sintió como el volante temblaba en sus manos. El golpe parecía inevitable. Cerró los ojos por un instante, convencido de que iba a atropellarla.
Pero cuando el vehículo finalmente se detuvo, la carretera estaba completamente vacía. No había cuerpo. No había un solo rastro de aquella mujer. Ni siquiera una pisada en el asfalto húmedo. Lo único que quedó fue un silencio espeso, roto únicamente por el jadeo acelerado de Julián. Con el corazón latiéndole en los oídos, bajó del camión y miró a su alrededor. Nada. Solo la brisa helada y un olor extraño en el aire, como flores marchitas mezcladas con tierra húmeda, un aroma que parecía envolverlo y seguirlo donde quiera que caminara. Desconcertado, volvió a subir a la cabina. Y fue entonces cuando notó algo aún más inquietante: el retrovisor lateral temblaba, sacudiéndose como si algo invisible lo hubiera golpeado. El camionero tragó saliva, intentando convencerse de que era solo el viento. Pero dentro de sí, sabía que aquello no era natural. Y justo cuando puso la llave en el encendido, lo vio. En el reflejo del vidrio, apenas a unos centímetros de su rostro, apareció el de una mujer. Su piel era pálida, sus labios no se movían, pero sus ojos eran dos pozos oscuros, completamente negros, que lo miraban fijamente, como si quisieran arrancarle el alma en ese mismo instante. No es el único testimonio que existe de esta presencia. De hecho, uno de los más comentados es el de un grupo de jóvenes que, buscando emociones fuertes y convencidos de que todo era solo un mito para asustar a incautos, decidieron probar su valentía recorriendo el llamado Camino de las Almas en plena madrugada. Iban con la intención de reírse de la leyenda, grabar todo con sus celulares y demostrar que no había nada del otro mundo en esa carretera desierta. Al principio, todo parecía normal. Entre carcajadas, gritos nerviosos y bromas pesadas, avanzaban confiados, burlándose de quienes afirmaban haber visto a la mujer espectral. Uno de ellos incluso decía en tono desafiante: «Si estás aquí, muéstrate». Los demás lo aplaudieron, como si se tratara de un simple juego. Pero lo que ninguno imaginaba es que estaban a punto de captar algo que jamás olvidarían. Al revisar la grabación horas después, cuando ya estaban seguros en sus casas, notaron algo que heló su sangre. En un tramo aparentemente vacío de la carretera, mientras la cámara enfocaba al azar los árboles y el asfalto oscuro, apareció algo que ninguno recordaba haber visto con sus propios ojos: una figura blanca, alta, delgada, que se deslizaba entre los árboles a una velocidad imposible. Su movimiento no era humano, parecía flotar, y lo más perturbador es que iba demasiado cerca del auto, demasiado cerca de ellos. El silencio del grupo se transformó en un terror compartido. Rebobinaron una y otra vez el video, esperando encontrar una explicación lógica, pero la imagen siempre estaba allí, nítida, como si aquella figura hubiera estado acompañándolos todo el camino. Y entonces, alguien subió el volumen del audio. Lo que escucharon los dejó paralizados. Entre las risas y las voces nerviosas de los jóvenes, se colaba un murmullo suave, casi imperceptible. Era una voz femenina, un susurro helado que parecía salir directamente del fondo de la grabación. La voz, clara y escalofriante, pronunciaba uno por uno los nombres de quienes iban en el coche. Ninguno recordaba haber oído eso en el momento, nadie lo había sentido cerca, pero allí estaba, grabado para siempre en su celular. A partir de ese día, ninguno de ellos volvió a atreverse a recorrer el Camino de las Almas. Algunos incluso afirmaron que, después de esa noche, comenzaron a escuchar ese mismo susurro en sus casas, llamándolos por su nombre en la oscuridad, como si la mujer hubiera decidido seguirlos más allá de la carretera. Con el paso de los años, la historia de la mujer de la carretera se ha convertido en una de las leyendas más inquietantes y persistentes de la región.
No se trata de un rumor pasajero, sino de un relato que aparece una y otra vez, contado por diferentes voces, en diferentes épocas, con detalles demasiado similares como para ignorarlos. Cada generación aporta un nuevo testimonio, un nuevo fragmento de horror que alimenta el mito y lo hace crecer. Algunos aseguran que la mujer aparece siempre de la misma manera, sola, vestida de blanco, caminando lentamente en la oscuridad. A veces se muestra en el arcén, con la cabeza inclinada como si llorara, otras veces extiende una mano temblorosa hacia los autos que pasan, como si pidiera ayuda desesperada. Quienes han tenido el valor, o la imprudencia, de detenerse cuentan que al mirarla de cerca, su rostro no parece humano. O no del todo. Es como si sus facciones estuvieran desdibujadas, borrosas, imposibles de enfocar con claridad, y su piel, demasiado pálida, reflejara la luz de los faros de una manera antinatural, casi cegadora. Pero no todos creen que se trate de un alma en pena que busca consuelo. Otros, los más aterrados, afirman que lo que vaga por ese camino no es un espíritu inocente, sino algo mucho más oscuro. Una entidad disfrazada con la apariencia de mujer, que adopta esa forma solo para atraer a los incautos. Un ente que se alimenta del miedo, que juega con la compasión de los conductores y que al acercarse revela su verdadera intención, confundir, aterrorizar y arrastrar a sus víctimas hacia la muerte. Los archivos de tránsito parecen respaldar la leyenda. El tramo de carretera donde la mujer suele aparecer registra un número alarmante de accidentes. Vehículos que se desvían sin motivo, choques fatales en noches despejadas, incluso desapariciones inexplicables de autos completos que nunca llegaron a su destino. Hay familias enteras que aseguran haber perdido a sus seres queridos en ese camino, y aunque las autoridades culpan a la fatiga, al exceso de velocidad o a la falta de atención, siempre hay un detalle que se repite en los relatos de quienes sobrevivieron: la visión de la mujer, justo antes del desastre. Los más escépticos intentan explicar el fenómeno como una sugestión colectiva. Dicen que escuchar tantas veces la historia hace que la gente imagine cosas en la penumbra de la carretera. Que la mente cansada proyecta figuras en la oscuridad y que el miedo se encarga de completar el resto. Sin embargo, los creyentes aseguran con firmeza que hay algo real en esos encuentros. Según ellos, la mujer es el espíritu de alguien que murió injustamente en ese mismo lugar, una joven abandonada a su suerte, una víctima de un accidente sin auxilio, o quizás alguien asesinada en secreto y jamás vengada. Cualquiera que haya sido su destino, lo cierto es que su alma parece atrapada en un ciclo de dolor eterno. Una condena que la obliga a vagar una y otra vez por el mismo tramo de carretera, repitiendo su sufrimiento noche tras noche. Y quienes tienen la desgracia de encontrarse con ella, ya no pueden olvidar su mirada vacía, ni la sensación helada que queda en el aire después de verla. Los habitantes del pueblo lo repiten una y otra vez como si fuera una advertencia grabada en su memoria: si alguna vez recorres el camino de las almas y la mujer se te aparece, bajo ninguna circunstancia te detengas. No importa cuánto miedo sientas, no importa qué tan real parezca su sufrimiento, no bajes la velocidad y mucho menos abras la puerta. Dicen que su presencia es tan hipnótica, tan desconcertante, que lo primero que sientes es un impulso casi incontrolable de frenar, de girar la cabeza hacia ella, como si su mirada te llamara desde lo más profundo de tu mente. Pero ahí está el verdadero peligro. Los ancianos cuentan que aquellos que se atrevieron a mirarla directamente a los ojos, nunca volvieron a ser los mismos. Esos ojos, describen, no son humanos, son pozos vacíos, negros, como un abismo que te traga por dentro. Las advertencias son claras: no la mires, no le hables, no le ofrezcas ayuda. Porque si lo haces, corres el riesgo de que ella se suba contigo. Y cuando lo hace, el destino está marcado.
Los lugareños dicen que no importa si manejas rápido o si intentas echarla del vehículo, una vez que la dejas entrar, no hay escapatoria. Existen relatos estremecedores de automovilistas que fueron encontrados días después, sus coches destrozados en barrancos o abandonados en medio del bosque. Siempre con la misma coincidencia, el conductor parecía haber intentado escapar de alguien dentro del vehículo. Algunos investigadores locales mencionan huellas inexplicables en los asientos traseros, marcas de manos delgadas y heladas en los cristales, como si alguien hubiera estado allí, presionando con fuerza, desesperado por salir. Pero lo más aterrador es el testimonio de quienes dicen haber sobrevivido. Son pocos, muy pocos, y todos coinciden en lo mismo: al mirar por el retrovisor, la vieron sentada en silencio, con su vestido blanco desgarrado y el cabello cubriéndole el rostro. Nunca habló. Nunca se movió. Pero de un momento a otro, simplemente desapareció. Y desde entonces, sus vidas nunca volvieron a ser iguales: pesadillas constantes, accidentes extraños, pérdidas repentinas. Como si la mujer hubiera dejado una maldición adherida a ellos. Por eso los habitantes del pueblo insisten: si algún día recorres ese camino maldito y ves una figura en medio de la carretera, recuerda las reglas. No frenes. No mires. No confíes. Porque la mujer del camino de las almas no busca ayuda, busca compañía. Y, según dicen, quienes aceptan su presencia como pasajera, jamás vuelven a casa. Ahora dime, ¿realmente piensas que todo esto es solo un cuento inventado para asustar a los viajeros desprevenidos? ¿O tal vez es la advertencia real de un pueblo cansado de perder vidas en un camino maldito que parece devorar a quienes se atreven a desafiarlo? Imagina que una noche, sin quererlo, tu ruta te obliga a cruzar ese tramo. El silencio, la neblina que apenas deja ver unos metros adelante y la sensación de que no estás solo. De pronto, a un lado de la carretera, la figura de una mujer inmóvil, mirándote fijamente, esperando que cometas el error de detenerte. Ese es el instante decisivo. Un segundo de duda puede ser el último. Porque quienes se han detenido, nunca volvieron a casa. Tal vez algún día te toque atravesar el camino de las almas. Y si lo haces, recuerda cada palabra de esta historia. Recuerda lo que escuchaste aquí, y decide si tendrás el valor de mantener la vista al frente. Y ahora te pregunto a ti, ¿te atreverías a viajar solo de noche por esa carretera? Déjalo en los comentarios, porque quiero leer tus respuestas. Y si quieres conocer más relatos como este, suscríbete y activa la campanita. Te advierto algo, lo que viene será aún más perturbador. Esto es Luz y Sombra, Misterios Reales, donde la próxima historia puede ser la tuya.